Hola, soy Larissa Sasse, estudiante de la Tecnicatura Superior en Comunicación Digital de la UNLP, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y hoy tengo el gusto de hablar con Sol Alconá Piovano, que muy conocida como Tota, que es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Con ella vamos a hablar sobre su recorrido en la militancia estudiantil, su experiencia dentro de la universidad y la importancia de defender la educación pública. Gracias, Sol, por tu tiempo y por hablar conmigo. No, gracias a vos. Bueno, para empezar, me gustaría hablar un poco de tu inicio, cómo fue tu primer acercamiento con la vida universitaria y qué te llevó a Ujú. involucrarte en ese espacio de representación estudiantil. Yo empecé a militar en el colegio, en la escuela. No militaba en la escuela, sino en un barrio, en Abasto. Es un barrio periférico de La Plata, donde hay productores de fruta y de verdura. Y empecé a militar ahí, en un proyecto de alfabetización. O sea, le enseñábamos a leer y escribir a adultos que no habían tenido la oportunidad de aprender de chicos, digamos. Eh, Así que cuando empecé la facultad, empecé a militar como desde el principio. Eh, Empecé la facultad, yo empecé en el 2016 a estudiar eh, sociología y ahí ya empecé a militar en otra agrupación distinta a en la que estoy ahora. Una agrupación que era de izquierda popular, se llama acá en Argentina, eh, que es como, era una agrupación más crítica del kirchnerismo y del peronismo y etcétera. Eh, y después en el 2018 me fui porque no me sentía cómoda ideológicamente y al año siguiente empecé a militar en la Jaureche, que es la agrupación en la que en el 2022 ganamos el Centro de Estudiantes y yo fui presidenta del Centro de Estudiantes. Y después de eso fui presidenta de la FUL. No sé si eso responde a mi pregunta. Eso, mi acercamiento ya estaba hecho. Yo llegué a la facultad y ya tenía una relación política, ya estaba interesada en la política y nunca transité, no conozco la facultad sin ser militante, que es algo medio raro. A veces me gustaría haber vivido un año de no militar, pero bueno, se me dio así. ¿Y recordás alguna persona o un momento que te inspiró a participar, a entrar en este mundo de la política o fue Eh, vos eso, tu familia, no mi, sé? mi familia es una familia que está muy politizada, eh, no en la misma línea que yo, digamos. Mi familia es radical. O sea, son todos de la UCR. Mi abuelo fue ministro de Educación, por ejemplo. Entonces, la política siempre fue algo que estuvo en mi familia, o sea, en la mesa, se discutía política, era lo normal. Yo no me daba cuenta, igual me doy cuenta ahora. Eh, y en la escuela, en el colegio, no sé, yo como que me empezó a generar, empecé a tener como una sensibilidad de, che, sobre todo con la desigualdad, no sé, no tengo una explicación muy clara. Incluso sentirme incómoda con mi posición, como de, che, yo debería estar haciendo algo. En principio fue un poco por ese lado, más, que es lo normal, creo, como tenés 16 años yo tenía. Así que empecé a averiguar como dónde podía sumarme a hacer algo, qué sé yo, y había una chica en mi colegio que estaba en ese proyecto de alfabetización. Entré a Facebook, vi que había subido un flyer, le escribí, le pregunté qué onda eso, y bueno, y me sumé a eso. O sea, tuve acercamiento a otros espacios, otras reuniones para averiguar, a ver si me sumaba a otro lado, y bueno, me terminó convenciendo de eso. Y ahí me hice amigos y todo, así que me súper enganché. Eh, Además gobernaba Macri acá, entonces era como muy, nada, de oposición a Macri todo. El tema fue cuando se empezó a discutir que el kirchnerismo volviera a gobernar, digamos, entonces ahí yo me empecé a sentir más incómoda. Pero mi primer acercamiento fue por ahí. Creo que eso, que yo me sentí incómoda, que detectaba que la desigualdad social no estaba bien y que, bueno, y en principio fue ayudar en un proyecto de alfabetización y después sí empecé a tener una mirada un poco más general y cuando empecé a estudiar sociología ni hablar porque toda la carrera es un poco sobre eso. Bueno, y justamente sobre ese tu recorrido, te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te marcó del recorrido dentro de la facultad y de la militancia estudiantil? Si hubo algún desafío que te ha hecho dudar o reafirmarte de seguir este camino. Bueno, este proceso de, de cambiar de ideología en algún sentido, sí, fue muy desafiante, sobre todo en la misma facultad, cambiar de una agrupación a la otra, para mí eso fue
raro. Eh, Fue desafiante eso, descubrir que yo en realidad era peronista y que pensaba así la realidad y la política. Eso fue desafiante. Y después creo que lo más desafiante de todo fue ser presidenta de la Federación Universitaria de La Plata en el primer año del gobierno de Milei. El año pasado fue muy duro y muy desafiante en el buen sentido también, muy divertido. A mí me gusta mucho. O sea, la verdad es que es una vida muy intensa. Se siente también mucha demanda porque digo, hay mucha gente que espera cosas de la federación, lo cual es bueno también, ¿no? Porque eso significa que la federación está en un lugar eh, de importancia, de legitimidad como gremio, pero bueno, fue un año de mucha demanda, de discutir, de pensar, porque también el gobierno de Milei es muy particular, digo, nos puso un poco en duda un montón de cosas te obliga a pensar, a discutir y a ser creativo también en las cosas que haces políticamente para que puedan tener realmente algún impacto, te obliga a unirte con otros sectores. Bueno, yo creo que lo más desafiante que me tocó hasta ahora fue ser presidenta de la federación, que implicó un montón de cosas. También la conocimos a Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos una clase pública con Axel Kicillof, o sea, un lugar también de mucha exposición personal. Eh, pero bueno, políticamente sobre todo eso, ir a la marcha del 23 de abril con 3.000 personas, 4.000 personas de La Plata en un tren, bueno, en 4 trenes, estar ahí adelante llevando toda esa columna, tener esa responsabilidad y que a nadie le pase nada, como eso, es muy estresante y al mismo tiempo, nada, está buenísimo y yo siempre estoy muy agradecida de que me haya tocado vivir este momento en ese lugar. Sí. Justamente sobre eso quería saber cómo están viviendo desde la FULPE ese momento con las marchas y los paros por la ley de financiamiento universitario. ¿Qué cosas concretas están organizando de la FULPE para acompañar las movilizaciones o algo así? Bueno, ahora es un momento particular del año porque venimos de aprobar la ley de financiamiento. Hicimos varias movilizaciones en La Plata, a Congreso, bueno, particularmente la tercera marcha federal. Eh, entonces, con la ley aprobada, ahora lo que falta es que esa ley se implemente, o sea, que la reglamenten y la implementen, y el gobierno no ha dicho nada. Digo, cuando pasó lo mismo con la ley de emergencia de discapacidad, el gobierno sí salió a decir y anunciar que no la iba a implementar porque no sabía de dónde sacar la plata y no sé cuánto, como que la ley iba a volver a la Cámara de Senadores. Sobre nuestra ley no dijo nada. Y se cruza también con que estamos en un momento también particular de la política porque se vienen las elecciones y porque se vienen las elecciones en un contexto en el que el gobierno está sufriendo muchos ataques o mucha debilidad por tener un candidato vinculado al narcotráfico, por, bueno, un montón de cosas. Entonces yo creo que ahora mucha de la energía de la política está puesta en que el gobierno nacional pierda las elecciones porque yo eso lo digo siempre, dentro del movimiento estudiantil hay un debate sobre, bueno, si nosotros nos tenemos que discutir solo lo estudiantil, o sea, si nosotros solo defendemos la universidad pública, o qué. Y yo sinceramente creo, en general todos los que somos parte de la FULP, creemos que nuestra pelea y nuestra lucha va más allá de la universidad, porque los mejores y los peores momentos de la universidad siempre estuvieron relacionados con quien estaba en el gobierno nacional. Es como imposible separar a la universidad de eso, y además porque la universidad pública para nosotros tiene sentido, sobre todo en la medida en que se inserte y sea útil a una sociedad donde la gente sea feliz, donde la gente tenga salud, donde la gente tenga educación. Entonces, si la universidad está bien y todo el resto es un desastre, a mí no me interesa. Y además esto es imposible, porque en concreto no sucede. O sea, en los momentos donde el pueblo argentino está mal, la universidad también está mal. Entonces, volviendo, yo hoy creo que lo que tenemos que lograr es que el gobierno nacional le vaya mal en las elecciones, sinceramente, porque creo que no hay mucha manera de que no dejemos de estar en una situación de pelear por nuestra supervivencia hasta que Milei deje de ser presidente. Eso es lo que yo creo y sé que suena un poco mal decirlo, pero es así. Bueno, y después por otro lado, eso, nosotros vamos a tener que pelear ahora por la implementación de la ley. Seguramente finalizadas las elecciones nacionales, me imagino, o ahora por estas semanas, nada, vamos a tener que iniciar movilizaciones para exigir el cumplimiento de la ley. Nosotros también acá en La Plata tenemos elecciones estudiantiles, digo, bueno, se discuten las conducciones de centros de estudiantes, entonces es como todo un momento en el que se dan muchas cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que lo próximo es la discusión de
de la ley, y también creo que los estudiantes tenemos una lucha y una pelea particular, que nosotros la venimos planteando hace un montón, que es la de la beca Progresar, eh, que es una beca que está congelada en, bueno, 35.000 pesos en teoría, pero en realidad cobras 28.000 pesos que no sirven para nada, que no representan nada, y la está cobrando menos de la mitad de la gente que la cobraba el año pasado, porque se pusieron muchísimos requisitos nuevos que hacen imposible tenerla, básicamente. Así que eso. Y eso, ¿y cómo la llevamos eso? Nosotros en general tratamos de digo, para ir a una marcha a Capital con mucha gente, tiene que haber un trabajo previo en La Plata de instalar el problema, de explicarle a los estudiantes, porque también es un gobierno que, primero hay una situación de que la sociedad en general está muy cansada, digo, todos tenemos muchos trabajos, estudiamos, o sea, digo, me refiero a los estudiantes, ¿no? Que es a quien me toca representar a mí. La verdad es que son pibes que están cansados, que no tienen tiempo, que qué sé yo, hay una relación como de estar abrumadísimo. Por otra parte, hay un montón de problemas en el país, entonces es como, bueno, también me siento abrumado por la realidad. Después hay otra gente que quizás cree que el problema de la universidad ya está resuelto, porque el gobierno tiene toda una propaganda para justificarse, para decir, no, está todo bien, en realidad ellos solamente son golpistas y quieren que nos vaya mal políticamente, es lo único que les importa. Entonces, bueno, es un desafío lograr que nuestros compañeros estén al tanto de lo que sucede, nada, y que quieran ser parte. Creo que es el mayor desafío para quienes representamos jóvenes hoy, como bueno, pensar cómo hacemos para convocarlos. Así que a eso le dedicamos mucha energía. Y por eso hacemos a veces marchas en La Plata, como para que, bueno, che, que todo el mundo se entere en La Plata y después con esa gente vamos a Capital. Pero si todo es ir a Capital no funciona, entonces, bueno, tratamos como de ir midiendo eso para hacer que las marchas sean lo más grandes posibles y para hacer que la mayor cantidad de pibes y estudiantes se sientan parte de la lucha. Pero bueno, cuando uno ve tantas personas en la calle defendiendo la universidad, me imagino que te debe de generar una mezcla de orgullo y emoción, ¿no? ¿Qué te sentís cuando ves a los estudiantes, a los docentes, todos movilizados en la universidad pública? Y a mí me emociona mucho, o sea, es un poco lo que te decía al principio, que eh, sí, o sea, siento mucha emoción en sí por ser parte de eso. También obviamente siento emoción por tener una responsabilidad en que eso suceda, cuando acertamos, porque nosotros discutimos mucho para hacer, bueno, vamos a hacer tal cosa en rectorado, y recontra discutimos, che, y vendrá gente, y en qué horario lo hacemos, y tiene sentido, y no, bueno, pero no podemos hacer nada porque algo tenemos que hacer, porque tiene que haber algún espacio para ir, bueno, no sé, digo, es todo un debate, eso en un momento muy complejo para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando lo haces y eso tiene respuesta, en términos creo personales de todas las personas, no soy yo sola, mis compañeros, los otros compañeros, bueno, no sé, somos muchos, es muy gratificante decir, che, bueno, bien, o sea, encontramos la vuelta, digamos. Eh, y después sí es muy emocionante, creo, ser testigo todo el tiempo de, de la vitalidad y de la dignidad de los argentinos. Eso es algo que yo soy muy consciente de eso. Yo sé que no es normal que un pueblo sea tan resistente. Bueno, vos sos brasilera, ¿no? Sí, sí, después se Bueno, nota mucho que los ustedes, argentinos tienen una gana de tipo bueno, pero defender todo. ustedes también, pero sí creo que en Argentina hay algo muy particular que obviamente para mí está asociado con el peronismo de no dejarnos aplastar, como de tener muy internalizado que si te tocan algo que a vos te interesa y le interesa a los que están al lado tuyo, vas a ir a pelear por eso. Somos muy quilomberos, de hecho, cualquier problema que hay en cualquier lado, hay una marcha, eh, y eso es algo que hay un sector de la sociedad que le molesta y para mí es muy sano, porque habla de eso, de gente que no acepta estar mal. Y además, también en la defensa de la universidad pública, también hay algo de, bueno, no estoy defendiendo solamente mi derecho a terminar la facultad, porque la verdad es que creo que muchos de nosotros lo sabemos, no es que yo no voy a poder terminar la facultad. Yo ya lo terminé, de hecho, o sea, me recibí de socióloga, me queda el profesorado, pero digo, eh, creo que tiene más que ver con estar defendiendo la universidad y también estar defendiendo un modelo de país, porque eso, para nosotros la universidad pública no es mi facultad, mi qué sé yo. Obvio, para un montón de pibes que vienen a las marchas, seguro sí, y está bien, pero para mí
y para muchos de nosotros, es estar defendiendo toda una idea, o sea, un proyecto de país integral, donde la universidad tiene un lugar, donde la industria tiene un lugar, donde la escuela tiene un lugar, donde la salud pública, donde las empresas privadas, o sea, bueno, es toda una idea de comunidad, donde la universidad es un espacio donde se forman profesionales, donde se piensa en la sociedad, donde se discute qué sociedad queremos tener, donde, bueno, se produce conocimiento que es muy útil, que resuelve problemas muy graves de la sociedad. Bueno, entonces para mí eso es re emocionante por eso, porque también es un gobierno que apostó mucho, como ninguno, hasta después de la dictadura creo que no hubo otro gobierno que tuviera la decisión de avanzar también en la batalla cultural, digamos, de querer meterse con la psiquis de los argentinos, con la idiosincrasia de los argentinos, como hacernos cambiar la manera en la que vemos la vida, que es un montón. Y creo que en eso hubo mucha como cosa de querer hacernos desanimar, de estar bajón, de creer que nada se puede resolver, y siento que cuando nos juntamos y hacemos cosas y hacemos marcha y qué sé yo, es como un respiro de, bueno, no está todo perdido, seguimos siendo un montón, y así que sí, es emocionante. Más allá de las marchas o los actos más grandes, ¿cómo vivís el día a día el compromiso de defender la educación pública? ¿Qué parte de tu rutina puedes reflejar ese momento ahora? Y bueno, la militancia tiene mucho particularmente este momento, creo, de ponerse de acuerdo con otros, de tratar de ser más, de no hacer cada uno la suya, porque es una discusión tan grande, y no solo nuestra, porque los discapacitados, salud pública, bueno, como un montón de sectores, en el día a día tiene mucho de reuniones, de juntarse a discutir, a pensar, a ponerse de acuerdo, a planificar algo, a planificar otra reunión, como muchas reuniones. Bueno, después actividades más chiquitas hacemos, de ir a volantear a una facultad, o sea, armar un volante que tiene información, llevarlo a una facultad y repartirlo, o que los distintos centros de estudiantes tengan los materiales y los difundan. Bueno, ir a tener reuniones con las autoridades de la universidad para exigir tal o cual cosa, eso también mucho. Y después, también, bueno, no sé, digo, en la cotidiana a mí me pasa, qué sé yo, o de hablar en medios de comunicación, obviamente chiquitos, no es que sea famosa ni nada parecido, pero sí de difundir qué es lo que pasa en la universidad, de difundir qué es lo próximo que vamos a hacer, eso también mucho. Bueno, trabajar, obviamente, nosotros todos trabajamos, pero digo, en concreto de lo de defender la universidad creo que tiene que ver mucho con eso, como con hacer actividades pequeñas, con juntarse a discutir, con pensar, bueno, qué podemos hacer, qué es lo siguiente, cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, bueno, juntémonos con esos otros con los que los queremos hacer. Y eso, ir discutiendo de manera más chiquitita en los distintos lugares en los que estamos, para que luego cuando llegan las cosas más grandes, nada, estemos más preparados, por decirlo de alguna manera. Eh, Eso, creo que es una cosa muy cotidiana en las facultades. No me toca hacerla a mí en primera persona, pero sí de, bueno, discutir con mis compañeros para, che, pasemos por las cursadas hablando del problema, hablando del tema, o hagamos una charla sobre, bueno, hacemos esas cosas, hacemos charlas, hacemos, bueno, conferencias de prensa, bueno, ese tipo de cosas, eh, para sumar a más gente a esto. Claro, para dar Eso más creo. visibilidad también. Claro. Y todo se trabaja en conjunto, que viene la próxima pregunta también, que Ah, quería saber qué te enseñó la militancia en trabajar colectivamente con otra persona, porque sabe que es difícil a veces ese trabajo colectivo. sí. ¿Qué aprendiste con eso? Yo siento, o sea, va a sonar exagerado, pero yo creo que a mí la militancia me enseñó todo, como la mayoría de las cosas que hacía hacer es por la militancia, aunque también es cierto que yo jugué al hockey desde los 8 años hasta los 16, 17. Cuando empecé a militar dejé de jugar. Entonces, como que siempre tuve una idea muy de equipo, digamos. Yo era arquera, además, en hockey. Eh, Así que, bueno, no sé, como que siento que ya tenía esa idea. Pero después en la militancia, sí. De hecho, hay algo particularmente desafiante de la FULP, porque yo antes de la FULP siempre me tenía que poner de acuerdo y discutir con mis compañeros de mi agrupación, que son más o menos parecidos. Como bueno, somos todos del mismo espacio, que ya es difícil, obviamente, porque somos muchos, porque tenemos muchas cosas que hacer, porque podemos no estar de acuerdo y porque tenemos que poner de acuerdo. Eh, Eso es fuerte y es muy lindo al mismo tiempo. Yo siempre a mis compañeros, a los que son más chicos, yo ya me siento medio grande, a los más chicos,
les digo siempre que la verdad en este momento de Argentina, del mundo también, porque no es algo solamente Argentina, que hay un mandato de estar solo, resolver tus problemas solo, hacer plata, comprarte cosas, como, bueno, la vida es eso, que la militancia sea un espacio que invita a los jóvenes a, a vivir más en comunidad, a pensar en los demás, porque uno cuando es militante estás pensando todo el tiempo en los demás, digo, en los estudiantes, en nuestro caso, che, que hay un problema con una materia que puedo hacer, o tal cosa está funcionando mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, o tengo que defender a la universidad pública, ¿qué puedo hacer? Eh, de estar mucho más conectado con los demás que lo que estarías si no militaras, pero después también con tus compañeros de militancia. Se genera una lógica muy de equipo, de asumir roles, de entender que lo que uno no hace no lo va a hacer, no lo va a hacer nadie, de eso, de despojarse un poco de la individualidad. Así que para mí eso es re lindo y creo que por eso siempre me encanta que se sume más gente a militar, porque siento que es eso, que es también una manera distinta de vivir la vida, un poco más colectiva. Y lo que tiene la FULP, que para mí fue un desafío, que yo no estaba nada acostumbrada, es a militar con gente de otras organizaciones. Yo soy presidenta con una chica que es de la Mella, que es de una organización con la que yo en mi facultad me peleaba. Nosotros en Humanidades le ganamos el centro de estudiantes a la Mella, por ejemplo. Entonces, de repente, gente con la que tenías una adversidad en la facu, a nivel de la universidad, bueno, tenemos las similitudes suficientes para armar un frente de federación, conducirlo juntas, bueno, y todo, somos 11 organizaciones en total en la federación. 5 que conducimos la mesa ejecutiva, digamos, que nos reunimos mucho más seguido. Entonces, eso es súper desafiante. Como ponerte de acuerdo con gente que es de otra organización, que tiene otra manera, que tiene otra historia, que tiene a veces otra ideología, no tan igual que la propia. Eso para mí es súper desafiante, pero a mí me encanta. O sea, a mí me gusta mucho. Siento que eso, o sea, se aprende un montón. Y también creo que es lo que le falta a la política también un poco, en ese momento, de ser más amplio. Que no significa no tener claridad de hacia dónde querés ir, pero saber que para llegar a ese lugar tenés que hacerlo con otros, porque no hay manera sino. Así que eso para mí fue súper desafiante y está buenísimo. Y está buenísimo por eso, porque también tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, yo hago los diseños para las redes sociales. Bueno, redes sociales también es un mundo, también me había olvidado, cuando hablamos de la cotidianidad y todo, las redes sociales ocupan mucho tiempo, a mí en mi cabeza, mucho. Bueno, quién arma el flyer, quién lleva los volantes, quién arma el pasacalles, bueno, todo eso está y es más desafiante cuando es con otra gente. ¿Qué importancia crees que tiene la universidad pública siga siendo gratuita, inclusive también para quienes vienen de otros países, así como yo? Es muy importante porque también implica una discusión más compleja sobre la educación, porque si empezamos a decir que los extranjeros tienen que pagar la universidad, es un poco entrar en una lógica en la que la educación es un servicio y la educación es un derecho en Argentina. Yo creo que sí, y bueno, capaz me lo podés discutir, igual estás en modo entrevistadora, así que no sé si me lo vas a poder discutir, pero yo creo que sí está bien tener un debate sobre qué pasa cuando la gente se gradúa en la universidad pública. Como, bueno, queremos pedirle algo, queremos pedirle que se quede a la gente, no solo a los extranjeros, porque también está lleno de argentinos que se van a la mierda con el título, o sea. Sí. O sea, ustedes están acá, están pagando un alquiler, están viviendo, digo, tienen todo su derecho a estar estudiando. Yo sí creo que hay un debate interesante y entiendo que es polémico en el sentido de que hay que tenerlo con mucho respeto y con mucho cuidado de qué ámbito se tiene, como no ir a la tele a decir. Pero sí me parece que está bien discutir, bueno, cómo vuelve eso al pueblo argentino. Porque sí es cierto que es una inversión del Estado argentino que se forme en la universidad pública la gente, y creo que esa es la única parte de la discusión que tiene sentido, pero en realidad me parece que la derecha que plantea sacarle la gratuidad a la universidad para los extranjeros, en realidad es como empezar a abrir el camino para discutir que entonces los que pueden pagar también paguen, que los que pueden, y bueno, básicamente discutir la gratuidad en general, que no tiene que ver con una cuestión económica, que ese es el problema de la derecha, que no entiende, o sea, no entiendo, no quiere entender, pero no es un problema de gratuidad, es un problema de pensar en la universidad como un derecho, como una institución en donde el Estado hace una apuesta a formar profesionales que después van a ser útiles para su país, y puede ser que lo podamos pensar como una cuestión continental también. Creo que debería haber más acuerdos también entre los países, como bueno, yo recibo estudiantes y hacemos tal cosa y armamos convenios, para mí eso sí debería estar mejor armado.
Eh, pero pienso eso, pienso que es un discurso muy barato, digamos, muy pedorro, como que no tiene mucho sentido. Además de que no es un porcentaje que cambie las cosas. En medicina es donde hay más y después la verdad es que no es una cosa que te cambia nada. Eh, Así que me parece que es más una excusa para discutir la gratuidad en general que una preocupación real de que porque estudian 5 extranjeros, no sé qué. Yo creo que es muy importante, además nuestra constitución establece que cualquier persona que pisa suelo argentino tiene derecho a vivir acá y a estar acá, entonces si los argentinos vamos a la universidad, los extranjeros también. Sí creo que está bien en general discutir cómo hacemos para incentivar a que las personas se queden. O sea, redituable de alguna manera, con esto que te digo, bueno, te volvés, pero pensemos convenios, pensemos cosas. Eso creo yo. Ujú. Bueno, y ahora pensando en nuevas generaciones, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a quienes recién empiezan la universidad y quizás aún no conocen todo el valor de lo público? Primero que me gustaría transmitir que es muy importante no solo lo público, sino la universidad, estudiar en la universidad, en un momento en el que se pone tan en debate o se cuestiona si es importante, si vale la pena dedicarle 5 o 6 años de la vida a una carrera universitaria. Yo estoy convencida de que sí, porque te ofrece y te da una formación que te abre mucho la cabeza, que no es solamente aprender la cosita técnica que necesitas para hacer tal cosa, sino una manera de pensar las cosas en general, que te dé herramientas incluso para dedicarte a otra cosa, si después te arrepentís y querés hacer otra cosa. En principio eso, como que crean en que tiene sentido estudiar en la universidad pública y que te va a dar una formación que no te da ningún curso, ningún nada, ningún otro espacio, otra instancia educativa. Y después que valoren que sea público, no solo porque muchos no podrían estudiar si no fuera gratuita la universidad, sino porque que sea pública también tiene un sentido que nosotros lo decimos siempre, que es que sea del pueblo, no solo para que el pueblo pueda ir a la universidad, sino para que la universidad esté en el pueblo, para que la universidad sea útil, para que la universidad, eso, lo que dije antes, forme profesionales que estén en los hospitales, en las escuelas, en las industrias, bueno, en todos los lugares donde se hacen cosas, básicamente en todas partes, para que se produzca conocimiento, para poder hacer una vacuna, para poder, bueno, lo que sea. Nuestra universidad particularmente tiene toda una lógica y un entramado productivo. Bueno, se está haciendo un barrio estudiantil ahora. Eh, entonces, eso también es el valor, es ser parte de una institución que le cambia la vida a la gente, no solo a quienes la habitamos, sino a la gente en general. Toda nuestra región, la ciudad de La Plata, no sería la misma si no fuera por la Universidad Nacional de La Plata. Así que creo que lo que le transmitiría es eso y que obviamente que sea pública y que sea gratuita es una conquista popular y política de hace muchos años, que tuvo la reforma, que tuvo la gratuidad de 1949 de Perón. Después en el kirchnerismo hubo también una definición de expandir a las universidades, una ley de creación de universidades nacionales, una ley para la beca Progresar, bueno, un montón de cosas que hicieron que se llenara el país de universidades y que las universidades se llenaran de estudiantes y que entonces no podemos pensar que ser parte de la universidad pública está separado de la política, no. Lamentablemente para algunos no está separado. Entonces que, bueno, hay que defender la universidad, hay que comprometerse con nuestro país. Eh, pero eso, que es lo más lindo del mundo. Yo amo la universidad, me encanta mi facultad, además de que es preciosa, todas las facultades son muy lindas, pero justamente por eso, porque hubo una decisión de invertir y de ponerle plata. Así que obviamente creo que es un compromiso individual de hacer la carrera, de terminarla, de hacerlo responsablemente, y también de comprometernos para que nosotros y los próximos puedan estudiar en la universidad. Bueno, y ya para cerrar, quiero hacerte una última pregunta, más personal. ¿Qué te gustaría que te quede como legado de tu paso por la FUL y de tu trabajo en la defensa a la universidad pública? Simplemente espero que, no sé, yo no sé si voy a ser recordada por alguien más que mis propios compañeros. Eh, Creo que sí, vamos a ser recordados todos como la generación que se enfrentó al gobierno de Milei. Eh, sí, espero eso, que se nos recuerde como la generación o como la conducción del movimiento estudiantil que le tocó enfrentarse desde la vuelta de la democracia, por lo menos, el peor gobierno posible, y que lo hizo con mucha dignidad, con mucha convicción, con mucha responsabilidad, eh, con unidad también. Para mí eso es algo muy importante y muy destacable de la Federación Universitaria de La Plata. Eh, Eso, y sabiendo identificar dónde está realmente el enemigo, en el sentido de, bueno, este es un gobierno que nos declaró la guerra a nosotros, que nos dice abiertamente que somos el enemigo. Entonces, bueno,
Me gustaría, creo que eso, creo que va a ser eso un poco el recuerdo nuestro. Fuimos esa generación que le tocó este momento y creo que lo hicimos bien, más allá de cuánto éxito hayamos tenido o vayamos a tener, creo que supimos demostrar y hacer que toda la sociedad se entere de que la universidad pública estaba siendo atacada eh, y tener nuestras conquistas, digamos, la ley de financiamiento, el aumento presupuestario del año pasado. Bueno, hemos tenido nuestras conquistas y creo que eso es muy importante para después poder volver a tener un gobierno que financie la universidad y que entienda que la universidad es un pilar fundamental de la sociedad argentina. Bueno, muchas Okay. gracias, Sol, por este rato y todo lo que lo contaste. Fue una charla muy inspiradora sobre la universidad pública, la militancia y el compromiso con el colectivo. Gracias a quienes estén viendo también esta entrevista que forma parte del taller de producción de contenidos y narrativas gráficas de la comunicación digital de la UNLP. Nos vemos.